La cocinita de Mitzi. Vamos a comenzar a poner agua en un recipiente para ponerla a hervir sobre la estufa. Ya una vez que nuestra agua esté hirviendo, ojo, es muy importante que no los agregues antes. Ya cuando el agua esté hirviendo vas a agregar los huevos, la cantidad que tú consideres necesaria para tu receta. En mi caso yo estuve utilizando más o menos como 1 kilo de huevos porque íbamos a tener una pequeña reunión. Y aquí te voy a dejar unas imágenes de cuánto tiempo las tienes que dejar dependiendo de qué tan cocido quieras tus huevos. Aunque para esta receta creo que iba más o menos como precocido, yo lo dejé alrededor de 6 minutos. Después de eso yo los metí al congelador para que se enfriaran porque no tenía hielos, pero si tú quieres o tienes hielos, pónelos en hielos para que se corte la cocción. Y después vamos a proceder a pelarlos. Te vas a preguntar por qué puse imágenes en lugar del video. Fue porque simplemente la verdad se me pasó grabar esa parte. Así que de igual forma te lo estoy explicando con imágenes. Ahora sí, vámonos con el marinado. Para marinar nuestros huevos vamos a estar utilizando una cebollita cambray. Si te das cuenta, yo solamente corté prácticamente el tallito de la cebolla. La partecita blanca la voy a ocupar para otro tipo de marinado. Y también vamos a estar ocupando un pedacito de jengibre, el cual lo puedes cortar en rodajas o picar en cuadritos. Y recuerda utilizar un recipiente donde tú consideres que tiene la capacidad donde van a caber todos tus huevos. Ájala. Después vamos a estar utilizando un pedacito de pimiento. Este puede ser pimiento rojo o pimiento del color que tú tengas a la mano. Yo solamente voy a cortar como que esta manita o este gordito y lo voy a picar en tiritas. Y también vamos a estar ocupando un botito de salsa de soya. Yo estoy utilizando este de El Campo, creo que se llama así. Lo compré en tiendas 3B o lo puedes encontrar en cualquier supermercado. Me costó 12 pesos me parece. Como es muy poquito y nada más tengo ese, voy a vaciar toda la cantidad, ¿ok? Pero recuerda que yo estoy haciendo más o menos como 1 kilo de huevos y por eso. Y también vamos a estar agregando la misma cantidad de agua. Es decir, la misma cantidad que tú agregaste de soya tienes que agregar de agua. Y va a depender del gusto de cada quien. Vamos a agregar de 1 a 2 cucharadas de azúcar. En mi caso yo solamente estuve agregando media cucharada de azúcar porque la verdad no soy muy fan de esta presentación, pero pues digo, depende del gusto de cada quien, ¿ok? Y ya una vez que tú tengas tu marinado vas a colocar los huevos dentro de esta mezcla y entre más tiempo los dejes reposando más sabor va a tomar. Yo lo dejé alrededor de 4 horas, ¿ok? Y si puedes ver mis huevitos pues me quedaron medios feitos porque como te comenté, si los pones en hielo se pelan más fácil. Al momento de pelarlos pues no me quedaron y vamos a comenzar con el marinado de los camarones. Yo estuve utilizando una charola de camarones, esta la conseguí en un supermercado y me costó 100 pesos la charola y vamos a agregar más o menos como la cantidad que tú consideres necesaria de paprika. Esa paprika la puedes conseguir en el mercado, puedes comprar, bueno aquí me la dieron como 10 pesitos, entonces pues sale un poquito económica y para darle un poquito más de sabor yo tengo estos sobrecitos que ya saben que son de una pizzería, así que se los vamos a estar agregando. En caso de que no los tengas también los puedes conseguir en algún supermercado como chile picado o chile quebrado. Y yo estuve agregando 5 sobrecitos de este chilito y ya una vez que agregue cada uno voy a estar mezclando. Después vamos a agregar un puñito de orégano para darle un poquito más de sabor. Recuerda que esto lo tienes que moler con la yema de tus deditos para que quede más finito. Y vamos a mezclar ya una vez que tú agregues el orégano. Como punto opcional le puedes agregar poquita sal con ajo, solamente poquita porque yo siento que la paprika ya viene como que un poquito saladita y estoy batallando con mi sal porque creo que se humedeció, no sé qué chingón le pasó, creo que me salió así como feita, pero bueno, tú agrégale poquita, ¿ok? Como te vuelvo a mencionar, este punto es opcional, si no eres tan fan de lo que viene siendo salado, pues ya no le pongas. Y vas a dejar a que esto agarre saborcito por mínimo 1 horita o media horita, o si quieres lo puedes hacer enseguida, no cambia mucho la diferencia, pero pues obviamente ya sabes que si entre más tiempo reposa queda muchísimo mejor. Después nos vamos con el marinado de nuestra carne. Para esto estoy utilizando chuleta de cerdo y la otra la verdad no recuerdo cómo se llamaba. Si te soy muy sincera, la carnicería estaba cerrada y esta era carne que yo tenía en el congelador y ya no recuerdo de qué tipo de carne era, solamente sé que pues una es chuleta y la otra no recuerdo qué es, pero bueno, le voy a estar poniendo poquita sal para después comenzar a marinarla.
Después de la sal vamos a agregar ajo picado. Yo conseguí esto en Waldos, me costó como 20 pesitos el botito, porque creo que en el supermercado como Walmart está un poco más caro. Vamos a agregarle como una cucharadita, así que no pasa nada. Pero eso también depende de cada gusto, ya que yo sé que hay personas que pues no consienten mucho el sabor a ajo. Después vamos a agregar bastantita paprika. Y después vamos a picar cebollita cambray. Si tú no puedes conseguir este tipo de cebollita, puedes utilizar cebollita de la normal, pero sí le da un sabor diferente. Yo voy a estar picando más o menos como 3 cebollitas. Recuerda que la lista completa de los ingredientes la vas a poder encontrar en la parte de la descripción del video, ¿ok? Ya una vez que tú lo piques, se lo vas a agregar a tu recipiente con la carnita que estás previamente marinando. Y aquí hay de 2 sopas, ¿ok? Para que no vayan a empezar con sus críticas, cada quien hace la comida como quiera porque uno se lo va a comer. Te puedes poner guantes o simplemente con tus manos bien limpiecitas vas a comenzar a hacer esto con la carnita. Porque si tú lo haces con una cuchara o con otra cosa, realmente la carne no va a quedar completamente cubierta de esta mezcla. Por eso que te lo recomiendo que lo hagas de esta forma. Aunque ya depende, ¿ok? Yo sé que hay personas que, Mitzi, por favor ponte guantes. O sea, ya depende de cada quien. Al fin de cuentas, ¿quién se lo va a comer? ¿Ustedes o yo? Bueno, así que vas a hacerlo así y después lo vas a dejar reposar. Que así se me estaba olvidando agregar un pedacito de jengibre, ya sea que lo cortes en rodajas o en cuadritos. Así se lo vas a agregar y ahora sí lo dejas reposar por un ratito. Como ingredientes extras que vamos a estar ocupando para después, ya de que tú tengas tu carnita cocida y todo lo demás cocido, vamos a tomar una charolita de surimi y la vamos a estar picando ya sea en cuadritos, en rodajitas, como tú la quieras, ¿ok? Yo solamente lo voy a estar picando de esta forma. Y recuerda que yo voy a estar haciendo 2 tipos de ramen, uno de mariscos y otro de carne. La lista completa de cada receta por separado va a estar en la parte de la descripción por si nada más quieres hacer una. También vamos a estar ocupando más o menos un cuartito de champiñones. Recuerda que los champiñones no se lavan, solamente se limpian con un pañito húmedo. Y también vamos a estar ocupando tocino o tocineta para que ya lo vayas picando antes de que vayas a poner tus cositas a cocer o a la estufa para que ya tengas todo listo, ¿ok? Aquí esa parte ya no lo grabé porque la verdad ya era muchísimo, muy noche y me pasé todo el día haciendo esto, ¿ok? Vamos a ocupar 2 sartenes, bueno en mi caso 2 sartenes, pero pues obviamente tú ya sabes que si vas a hacer una sola receta pues es por separado, ¿ok? En una voy a estar poniendo el marinado de lo que viene siendo el camarón o los mariscos y en la otra el marinado de la carne de puerco o de res. Ahora, es muy importante que tú dejes que tu cacerola o tus sartenes se lleguen a calentar antes de agregarle los primeros ingredientes, como viene siendo el aceite y ese tipo de cosas, ¿ok? Eso te va a ayudar bastante para que no se pegue, pero a mí se me pegó, pero por otra circunstancia del destino. Así que en la cazuela de mariscos voy a estar agregando más o menos como media barrita de mantequilla. Tú puedes utilizar mantequilla con sal o sin sal. En el sartén de la carne voy a estar agregando un chorrito considerado de aceite de la que tú tengas en casita. Y como punto de consideración te recomiendo que utilices sartenes o cacerolas que estén un poquito con altura, porque al final aquí vamos a poner a hervir un caldito que nos va a dar más sabor a nuestro ramen, ¿ok? Ya una vez que tú dejes que tu aceite se caliente bien o que tu mantequilla se derrita, vamos a comenzar a agregar los primeros ingredientes. En la de mariscos voy a agregar primero el surimi. Recuerda que el surimi no se tiene que cocer muchísimo porque se va a hacer como pastosito, nada más es como para que le des una vueltita. En mi tontería yo le subí como que la potencia a mi estufa y ya se me estaba quemando. Lo bueno que me di cuenta porque en ese momento me salía a lavar el trapito de la cocina y ya cuando regresé unos estaban más prietos que mi fundillo, pero bueno, me di cuenta, ok. Así que el surimi cuídalo por favor para que no te pase lo mismo que yo. Le das como que una salteadita y ya lo retiras del fuego. En el sartén de aceite o de la carne vamos a comenzar a freír nuestras chuletas. Y pues el cocimiento de la chuleta o de la carne que tú vais a estar utilizando depende del gusto de cada quien. Hay personas que les gusta nada más como término medio, otras muy doradito y así ya depende, ¿ok? Aquí voy a agregar otra chuletita y les voy a estar dando vuelta más o menos por cada lado cuando yo considere necesario. Ya después que tú tengas tu surimi vas a retirarlo de la estufa
y listo. Vamos a comenzar después a colocar en la de mariscos los camarones, ¿ok? También estos camarones, por favor, cuídalos de que no se te lleguen a pegar. Y como recomendación yo tengo la estufa de los mariscos más o menos como en fuego bajo, y lo de la carne pues sí lo puedes utilizar en fuego medio o fuego alto, va a depender mucho de tu estufa o de lo que tú quieras, más o menos la cocción de cada cosa. Pero si es mariscos pues sí trata de cuidarlo un poquito más, ¿ok? Tienes que dejar que el marisquito vaya hirviendo prácticamente y que vaya cambiando de color. Recuerda que cuando el marisco cambia de color quiere decir que ya está listo, pero de preferencia pues verlo probando. Y con la carne pues no hay tanto problema, solamente tienes que pasar a dorar toda la carne que vayas a estar utilizando. Y recuerda que también yo estoy utilizando este tipo de carne porque en primera mi carnicería estaba cerrada y en segunda era la única que yo tenía a la mano, pero tú puedes echar a volar tu imaginación. Obviamente puedes ocupar la carne que tú quieras o la que tú consideres que va con el ramen y listo. Nada más pues el marinado pues sí sería más o menos como lo mismo, nada más cambiaría la carne y entonces ya la carne se pone a dorar y listo, ¿ok? Ahorita como lo que vamos a tener más cuidadito es con lo de los mariscos. Y aquí te va mi terrible desgracia de por qué se me pegó, porque prácticamente yo estaba haciendo todo esto más o menos como alrededor de las 7 de la noche y resulta que mi hijo me habla de la escuela de emergencia porque se estaba quemando al ladito de la escuela. Entonces pues obviamente es peligroso y todo eso de que mami por favor ven por mí. Yo en mi pendejez o no sé si la presión que yo tenía, los mariscos pues sí los dejé como a donde estaban. Le dije no pasa nada, voy rápido por él y regreso. Pero la carne, o sea, donde está el bistecito o la chuleta, según yo le había bajado y resulta que le subí la potencia mundial a todo lo que está. Ya cuando llegué, no hombre, estaba todo quemado, los mariscos estaban secos, no, un completo desastre, pero pues gracias a Dios no pasó a mayores. Lo importante es que todo está bien y que el platillo se sacó adelante y que a mi hijo no le pasó nada, ¿ok? Pero pues prácticamente fue por esta situación que a mí se me pegó. Si no hubiera pasado esto, no, siento que hubiera quedado todo perfectísimo, ¿no? Pero ni modo, así pasan las cosas de repente. Entonces, nada más para que si tú ves ahí mi chuletota que está toda prieta como yo, pues es por eso, ¿no? Es por la circunstancia que acaba de pasar, pero bueno. Vamos a proceder y realmente si te llega a pasar eso de que tu sartén o algo se te llega a quemar, si tú ya ves que de plano está muy quemado, que ya no tiene salvación, cambia tu sartén, es decir, cambia tus productos a otro sartén, porque si no puede llegar a tomar tu caldito como que ese sabor a quemado y pues la neta no sabe chido. Entonces en mi caso fue poquito lo que se llegó a quemar y yo dejé todo como estaba, o sea, no cambié los sartenes, no cambié las cacerolas ni nada de eso. Al final el caldo quedó muy bien. Y aquí vean nada más la chuleta toda quemada. Ya había retirado los camarones porque los camarones ya estaban secos. Entonces ya una vez que tu carnita esté así, bueno, no así de quemada, pero ya que tu carne esté cocida, la vas a sacar y la vas a comenzar a picar. La puedes picar en cuadritos, en tiritas, como tú quieras, ¿ok? Y pues ya se cuenta que los camarones quedaron chidos y los vamos a retirar de la cacerola donde los estabas haciendo. Vamos a comenzar con el caldo de los mariscos, ¿ok? En la misma cazuelita donde tú hiciste todo, siempre y cuando no esté quemada como mi fundillo, vamos a agregar agua. La agüita que tú consideres necesaria para tu caldo va a ser dependiendo mucho de cuántas personas vayan a estar comiendo. Y vamos a agregar ya zanahoria previamente que ya teníamos picada en rodajitas, un poquito de pimiento y también un pedacito de jengibre, ¿ok? Recuerda que si checaste la lista completa de los ingredientes en la parte de la descripción, pues se supone que ya debiste haber tenido todo esto listo, ¿ok? Yo en mi caso, pues aquí supuestamente íbamos a hacer más, pero al final no vino tanta gente, así que voy a estar llenando toda la cazuelita de agüita para que hierva y este sea el caldito que vamos a estar utilizando para nuestro ramen. Si tú quieres no puedes hacer todo este procedimiento, pero yo considero que sí le dio un sabor en especial el ramen, porque si tú lo haces como con el polvito nada más que viene con la sopa Maruchan, por decirlo así, pues sí tiene un sabor, pero no es tanto como que ese saborcito caserito y todo eso, ¿ok? Pero vamos también a agregar lo que viene siendo ya un poquito de polvito. Bueno, yo voy a agregar el polvito completo de la sopa Maruchan que viene o del ramen, y también vamos a estar agregando caldo de pollo en polvo para sazonar un poquito más. Si tú no lo tienes, puedes agregar sal.
De la parte de los mariscos, esto sería todo el procedimiento ya hasta después de la presentación, ¿ok? Ya tú puedes dejar ahí que tu caldito hierva y ya olvídate de eso, ya de los mariscos ya terminamos y ya después viene la presentación. Vamos a continuar haciendo nosotros el caldito para el ramen con carne. Ya una vez que termines de dorar toda tu carnita, vamos a comenzar a agregar nuestro tocino o nuestra tocineta. En mi caso, yo estoy utilizando tocineta porque fue la única que yo pude conseguir, pero no hay mucha diferencia entre el tocino y la tocineta. Vas a dorarla al modo que tú consideres necesario, ya sea que quede más crujiente o que quede de esta forma. Ya una vez que tú lo tengas así, vamos a retirarlo. Por último vamos a agregar nuestros champiñones que ya teníamos previamente picaditos o en rodajas como tú le quieras llamar, y te recomiendo que para que los champiñones se cocinen en su jugo los tapes obviamente con una tapita. Si no llegas a tener la tapita de tu sartén, puedes utilizar un pedacito de papel aluminio, ¿ok? Estos champiñones ya no les vamos a agregar nada, ni aceite, ni sal, ni nada, se van a cocer así, nada más con su propio juguito. Ya una vez que tú los tengas más o menos de esta forma o que tú consideres que ya estén listos, los vamos a retirar. Ahora sí vamos a pasar con la parte del caldo de la carne. Vamos a agregar nuestros vegetales, la cebolla, la zanahoria y el pedacito de jengibre. Y después vamos a agregar agüita, el agüita que tú consideres necesaria. Y también vas a estar agregando otro sobrecito más del polvito que viene con el ramen o con la sopita Maruchan. Y también vamos a agregar más o menos como 2 cucharaditas pequeñas de caldo de pollo en polvo. Y listo, vas a dejar que esto hierva. Ahora, ya por último, una vez que tus calditos ya estén hervidos y que tú ya los retiraste del fuego o de la estufa, vas a colar tus caldos, obviamente por separado. Si tú hiciste el caldo de camarón, pues colas nada más el caldo de camarón. Si hiciste el de carne, lo colas, ¿ok? Esto es porque solamente vamos a estar utilizando el caldillo, más no el caldillo con los vegetales. Ahora sí nos vamos con la presentación. Esto ya fue al día siguiente, ¿ok? Prácticamente se lo estoy preparando a mi hijo para que lo tome como almuerzo, porque se me olvidó grabar la presentación que iba a hacer o la preparación del día de la pachanga. Se me olvidó por completo, andaba muy apurada, así que vas a ver a lo mejor una presentación diferente o una presentación que a lo mejor ya no era tan bonita, ¿ok? Vamos a poner en un recipiente nuestro cuadrito de ramen. En este caso yo solamente estoy utilizando media mitad de ramen y vas a agregar un poquito del polvito que viene ya con tu maruchita, no con lo que tú quieras, ¿ok? Vas a agregar ya tu caldito que tú utilizaste. Puedes utilizar tu caldito de res o tu caldito de camarones y vas a tapar tu sopita para que se esponje. En mi caso pues yo le tiro un poquillo más de caldillo porque a mi niño no le gusta tanto el caldito. Y vamos a comenzar agregando los ingredientes. A mi hijo me lo pidió combinado, es decir, con carne y con camarón. Ya la presentación puede ser muy libre y os recuerda que yo solamente te lo estoy mostrando para que te des más o menos una idea. Por un ladito voy a poner unas tiritas de carne y por el otro voy a poner un poquito de camaroncito que ya teníamos pues obviamente ya preparado. También vamos a agregar la tocineta, el surimi, los champiñones y el huevito que ya habíamos sacado del congelador. Bueno, no del congelador, o sea del refrigerador normalito. Ya lo habíamos marinado y lo partí por la mitad porque esto le da un poquito más de presentación. Y ya al final, como parte de la decoración y también para que le dé un poquito más de sabor, vamos a agregar el tallito de la cebollita cambray que ya teníamos previamente picadita. Y listo, ya está listo nuestro ramen. Si el video y la receta te gustaron, por favor apóyame dejando un like. Te invito a que pases por el canal, te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Yo soy Mitzi y nos vemos en la próxima receta. Bye bye.